Operaciones de mercado abierto es el tema que vamos a abordar en esta presentación. Recordemos que dentro de las tres principales medidas que tiene el Banco Central de cualquier país, se encuentra esta de operaciones de mercado abierto. Ya vimos la manera en que el Banco Central puede, mediante las otras dos medidas o instrumentos, esto es el, el manejo de la tasa de redescuento, así como la determinación de los porcentajes de encaje legal, cómo funcionan. En la determinación del encaje legal, recordemos que hay un video que se llama Bancos y Creación del Dinero en Eminus, donde viene explicado a detalle la creación del dinero a través del sistema bancario. Entonces nos vamos a abocar a, a explicar qué son las operaciones de mercado abierto. Antes de entrar de lleno al tema, cabe hacer un recordatorio muy rápido, ¿no? Uno, primero es por qué esta función del Banco Central de controlar la oferta de dinero es tan importante. Ya lo mencionamos, que debe de haber, según la teoría cuantitativa del dinero, una igualdad entre el dinero que hay en circulación en la economía y la producción. Entonces, MB igual a PT, siempre debe tratar de que haya ese equilibrio. Si hay un desequilibrio por el lado del dinero, lo que va a generar es una alza de los precios. Y como ya sabemos, la inflación tiene efectos muy perversos, sobre todo cuando ya se desboca o está sin un control adecuado. Ahora, el Banco de México, que es nuestro Banco Central, tiene dentro de sus facultades constitucionales otorgadas, tiene la exclusiva de la creación del dinero a través de dos medios, ya sea fabricándolo físicamente con billetes, emitiendo billetes y acuñando moneda, o mediante el otorgamiento del crédito, mediante la administración del otorgamiento de crédito por parte de los bancos comerciales. Entonces, dado dado estas facultades que ejerce el Banco Central y toma las medidas que estábamos señalando hace un momento, su fin último es tener precios estables, ¿no? Y si además contribuye a bajar el desempleo y a dinamizar la producción, esto es a que crezca el PIB real, pues está haciendo y cumpliendo su labor encomendada, ¿no? Entonces al final de cuentas, se resume esto en que el Banco Central regula la creación del dinero, ¿no? Regula qué tanto dinero hay en la economía, ¿no? Obviamente esto no lo hace a base de ocurrencias, sino de hacer análisis profundos de lo que está pasando en la economía y de lo que está sucediendo con toda la masa monetaria
que hay en una economía. Cualquiera de las tres medidas, pero que en México la que principalmente se utiliza para efectos del control de la oferta monetaria es la de operaciones del mercado abierto. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, lo que trata es de controlar la oferta monetaria. Aquí estamos viendo una gráfica que seguramente nos recuerda cuando vimos los temas de sistema de mercado, ¿no? Por un lado, tenemos que uno de los ejes mide la tasa de interés, que sería el precio del dinero, y por otro lado, el otro eje mide las reservas bancarias. Las reservas bancarias, traducidas al español, serían las cantidades de dinero depositado en los bancos que pueden prestar. Entonces, tenemos por un lado la demanda de dinero, que es con la forma de la curva que ya conocemos de demanda de cualquier producto, nada más que aquí el producto o mercancía va a ser el dinero, y la oferta de dinero. Pero nos damos cuenta aquí de algo bien curioso. No tiene forma de curva, sino es una recta vertical. ¿Por qué? Porque en términos económicos y operativos, solo hay un oferente de dinero, que es el Banco Central, el Banco de México en nuestro país. Entonces, este Banco Central tiene la capacidad de por sí solo mover la curva de oferta de dinero. Crear más dinero, si crea más dinero, pues se desplazaría hacia la derecha. Si crea menos dinero, se desplazaría hacia la izquierda. Entonces notamos que, fíjense, si el precio del dinero es la tasa de interés, cuando el Banco Central quiere retirar dinero o quiere que haya menos dinero en la economía, una consecuencia va a ser, una de sus consecuencias va a ser que la tasa de interés se incremente, ¿no? Si pudiéramos trazar aquí una línea vertical, tocaría aquí con la curva de demanda de dinero y la tasa de interés sería más alta. Entonces, al estar la tasa de interés más alta, sin duda, quienes piden dinero prestado, que son empresas o consumidores, estarían menos dispuestos a demandar este dinero dado el encarecimiento del mismo, ¿no? Dado que su precio, es decir, la tasa de interés, tendería a subir al haber, entre comillas, escasez de dinero, ¿no? Que fue propiciada por la política del propio Banco Central, ¿no? Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a revisar en concreto es, es, es esta medida, ¿no? Las operaciones de mercado abierto que realiza el Banco Central. Entonces, tenemos que una, una premisa para entrar al tema es la siguiente. El principal tomador de préstamos, esto es el principal eh, agente económico que requiere
créditos o préstamos es el gobierno federal. ¿Para qué lo requiere el gobierno federal? Bueno, lo requiere para hacer frente a sus compromisos. No siempre tiene los suficientes recursos financieros en la tesorería de la federación y por ende, para cubrir esos requerimientos financieros, pues tiene que pedir crédito. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para pedir crédito? Bueno, el gobierno federal, para pedir crédito, emite. Esto de emitir, ¿qué quiere decir? No es más que lo siguiente. Firma un instrumento, un pagaré que se les va a llamar, una especie de pagaré que se le va a llamar certificado de la tesorería de la federación. Esos certificados de la tesorería de la federación, cuyo acrónimo es CETES, se ofrecen a los intermediarios financieros. Una de las funciones del Banco de México, que es el Banco Central, es ser agente financiero del gobierno federal. Esto es el que se encarga de darle servicios para obtener los créditos que necesita el gobierno federal. No quiere decir que el Banco de México sea el que le dé el crédito, no, sino el Banco de México organiza una subasta donde, por ejemplo, digamos, el gobierno federal requiere 10,000 millones de pesos que está contemplando cubrir o pagar en 28 días, y el Banco de México, sabiendo ya esa necesidad, convoca a los intermediarios financieros a que pues, le pidan, convoca una subasta a que ¿cómo se llama? Le presten al gobierno. No los está obligando, es totalmente la participación de cada uno de los intermediarios financieros es libre, ¿no? Entonces, por eso se le llama a mercado abierto en una parte, ¿no? De esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Banco de México convoca a los intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, casas de cambio, y les dice, miren, estoy haciendo una subasta, el gobierno necesita 10,000 millones de pesos que se van a liquidar en 28 días. Presenten ustedes, si tienen la disposición de prestarle al gobierno, presenten posturas. Y así cada uno de los intermediarios financieros que les interese ese negocio, acuérdense que los intermediarios financieros captan dinero para prestarlo, ¿no? Tal como lo vimos en el proceso de intermediación bancaria, ¿no? Los bancos toman dinero de un ahorrador, le depositan los ahorradores al banco y el banco agarra ese dinero para prestarlo. Y a través de esa intermediación obtiene un ingreso y descuenta los costos y gastos y obtiene una utilidad. Pues bien, estos intermediarios financieros, si les interesa prestarle al gobierno, que van a tener como garantía de ese préstamo un certificado, un CETE, fijan sus ofertas. ¿A qué me refiero con fijar sus ofertas? Me estoy refiriendo a que hagan de cuenta, el banco A dice, bueno, yo gobierno,
yo, Banco de México, que representas en esta subasta al gobierno federal, le presto 1,000 millones de pesos en las condiciones que está señalando la convocatoria de ustedes y a las que se obliga el gobierno federal. Les presto 1,000 millones de pesos a 28 días, siempre y cuando me pague una tasa del 10%. El Banco B hace una propuesta, yo le presto 1,500 millones, siempre y cuando me pague una tasa del 10,25. El Banco C, pues yo le presto 900 millones, si me paga una tasa del 10,15 y así sucesivamente. Entonces lo que hace el Banco Central, lo que hace el Banco Central es ir tomando, ir diciéndole a los intermediarios financieros que estén dispuestos a prestarle al gobierno con las menores tasas, les va diciendo, ok, acepto tu propuesta y se cierra la operación. El gobierno recibe el dinero, ¿sí? Recibe el préstamo y a cambio da el título de crédito denominado o llamado CETES. Esta operación es una operación en el mercado, es una operación en el mercado primario. O sea, ¿por qué primario? Porque el dinero llega directamente del préstamo a quien lo solicitaba, del banco al gobierno federal. ¿Qué hacen estos intermediarios financieros con esos certificados de la tesorería? Bueno, pues hacen pues la labor para la que fueron creados, ¿no? Su negocio es la intermediación y la compraventa de dinero. Bueno, tienen un certificado de la tesorería de la Federación y le dicen, por ejemplo, al público en general, público en general me refiero a ahorradores, a grandes empresas con sus tesorerías que tienen excedentes de dinero. Miren, el que le prestó al gobierno federal al 10%, le dice a un ahorrador o a muchos ahorradores, les quieren invertir, pues yo aquí tengo un certificado de la tesorería y les puedo pagar el 9,50%. Entonces, ya se aceptan los ahorradores, ya en esa operación, el intermediario financiero obtuvo ya un diferencial a su favor. El el gobierno federal va a pagar el 10% por el préstamo que le otorgó ese intermediario financiero y él le vendió ese sete a un particular en 9,50. Ese diferencial de 50, de medio punto porcentual, es su utilidad. Bueno, pero esto es el mercado, esto ya es el mercado secundario. Ya aquí el dinero ya no le llega, el intercambio del certificado por dinero ya no le llega al gobierno federal. Acuérdense que ese dinero le llegó en el momento que se hizo la subasta, ¿no? Y se le asignó a ese intermediario financiero el que le prestara dicha cantidad al gobierno, ¿no? Pues bien, el Banco de México en el mercado secundario entra como cualquier intermediario a comprar y vender deuda del gobierno. La principal forma de garantizar o establecer o el instrumento legal más socorrido
de deuda, deuda o valores públicos gubernamentales, son los CETES. Entonces, el Banco Central tiene dentro de sus activos una cantidad de CETES, o sea, es propietario de CETES. O sea, un activo en cualquier empresa, en cualquier organización o inclusive con una persona física, contablemente los activos son las propiedades o derechos que tienen ese ente. Un pasivo es pues todos los compromisos y obligaciones o deudas que tiene un ente. Entonces, dentro de los activos, dentro de las propiedades que tiene el Banco Central, se encuentran los CETES, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere el Banco Central CETES? El Banco Central no es, no es su función generar ganancias. Su función, recordemos, es que no se deteriore el poder adquisitivo de la moneda, que no haya inflación o que la inflación que haya sea muy baja. Para ello, ya dijimos que trata de controlar o administrar la cantidad de dinero que anda circulando en la economía. Es decir, trata de administrar la oferta monetaria del país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Tres medidas que ya se han comentado, pero la más importante que también se ha recalcado es una operación de mercado abierto. Entonces, tenemos aquí en la diapositiva un pequeño diagrama de cómo se efectúa una operación de mercado abierto. Por un lado, tenemos que el Banco Central, dentro de sus acervos de activos, tiene CETES. Va al mercado de dinero y ofrece esos CETES. O sea, esto es, vende esos CETES. ¿A quiénes? Ya puede, a cualquier intermediario financiero que esté dispuesto a hacerlo. Por las sumas de dinero que se manejan, pues obviamente no, un particular no podría afrontar esas transacciones, esos montos tan elevados. Entonces, ofrece sus CETES y alguien se los compra, algún banco, un asegurador, una casa de bolsa, una casa de cambio. Entonces, el gobierno le da los certificados, le acredita esos certificados al intermediario financiero con el que negoció la operación, y ese intermediario financiero le paga al gobierno, esto es, le paga la venta que hizo le paga al Banco Central, no al gobierno, al Banco de México le paga pues los CETES que le vendió el gobierno, perdón, el Banco Central a esa casa de bolsa, ese banco o esa aseguradora. Con esta operación, lo que hizo el Banco Central es retirar dinero de la circulación. Los intermediarios financieros, al tener dinero en sus tesorerías, en su dinero disponible para prestar, están
pues teniendo ese dinero en circulación en la economía. En cambio, cuando el dinero va a las arcas del Banco Central, ese dinero no es que desaparezca, pero ya no está disponible para todos los agentes económicos que participan en la economía, ¿no? Si lo viéramos como un flujo de, de, de dinero, pues se cierra un poco el flujo porque una parte del dinero pues se queda en el Banco Central. Entonces, recapitulando, cuando el Banco Central vende parte de sus CETES o de su deuda, de sus valores públicos, que, insisto, la forma más común de formalizarlos es a través de CETES. Cuando vende esos CETES, le da los certificados al intermediario financiero y este como contrapartida le paga con una transferencia de dinero. Y ese dinero ya se queda ahí en el Banco Central, ya no está en circulación en la economía. De esta manera, el gobierno federal, perdón, el Banco Central retira dinero de la circulación. Ahora, caso contrario, cuando el Banco Central, por análisis que ha hecho, por la situación que prevalece en la economía, determina que debe de haber más dinero en la economía, hace la operación contraria. Compra a los intermediarios financieros como cualquier participante en el mercado de dinero, compra CETES, ¿no? Y al comprar CETES recibe pues, el título de crédito llamado CETES y a cambio él paga esos CETES con dinero. Entonces, dinero que estaba en la tesorería del Banco Central, ahora al pagarle va a estar a disposición o va a estar bajo el manejo de un intermediario financiero que lo está poniendo en circulación en la economía. Entonces, en esta operación, lo que hizo el Banco Central fue inyectar dinero, hacer que más dinero esté en circulación en la economía. Con un pequeño ejemplo, vamos a tratar de ser más claro. El Banco Central compra 20,000 millones de pesos en CETES. Al comprar los CETES, recibe obviamente los CETES, pero a cambio, él hace una transferencia al intermediario financiero, una transferencia de dinero por el valor de la operación, los 20,000 millones. Entonces, ahora, si la economía tenía 180,000 millones de pesos en circulación, después de esta operación va a tener 200,000. Los 180,000 que ya existían, más los 20,000 que el Banco Central sumó, inyectó, ¿no? Mandó hacia la circulación. Entonces, esta manera de operar del Banco Central, esta medida utilizada por el Banco Central, tiene la virtud de tener un manejo inmediato, ¿no? O sea, en cambio, las otras dos medidas, sus efectos no son tan inmediatos como esta. Por eso el Banco Central en México utiliza prácticamente para
su control de la oferta monetaria, operaciones de mercado abierto. Y que además no distorsionan el mercado. El Banco de México entra a comprar y vender CETES o deuda gubernamental como cualquier participante, claro, con una capacidad mucho mayor, pero no está imponiendo ninguna condición en una operación. Por eso se llama de mercado abierto. Y cabe resaltar que en México la medida de política monetaria de las tres que desde el principio describimos, la menos utilizada es la determinación de un porcentaje de reserva o encaje legal. Es la menos utilizada, ¿sí? Eventualmente sí se utiliza el manejo del porcentaje de la tasa de redescuento, que acuérdense que la tasa de redescuento son la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales cuando solicitan dinero. Bien, ahora nos faltaría ver, aquí revisar, nos faltaría revisar, nos faltaría revisar el cómo a ver, déjenme ver, nos faltaría revisar cuánto dinero hay en la economía, ¿no? Y qué es lo que conocemos ya como dinero, pero ya a nivel macroeconómico, lo que he estado mencionando durante esta presentación, la oferta monetaria, ¿no? La oferta monetaria la tenemos aquí en pantalla, ¿no? Si nos dan, se divide o se clasifica el dinero que hay en circulación en la economía, todas estas cifras, las columnas miden lo que había en el cuadro que estamos viendo, lo que había de saldo de dinero por cada concepto que está reseñado en los renglones a ciertas fechas, ¿no? Por ejemplo, a agosto del 2021, a septiembre, a diciembre del 2021, y aquí agosto del 2022 y septiembre del 2022. Vamos a analizar nada más rápidamente una columna para finalizar ya este tema, ¿no? Lo que conocemos nosotros como dinero, que es los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos de exigibilidad inmediata, esto es las cuentas de cheque y cuentas de ahorro, como las tarjetas esas de débito que tiene una disposición inmediata, o sea, a la hora prácticamente cuando uno quiera, conforman el primer estamento de la oferta o agregados monetarios, o sea, la primera clasificación de dinero. Ya nos damos cuenta aquí que son 5.854 billones de pesos. Bueno, ese es M1, lo que conforman los saldos de estos instrumentos de dinero. M2 es M1 más los instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes. Todas las cuentas o las inversiones financieras a plazo, los certificados de depósito bancarios, los pagarés con rendimiento bancario, ¿sí? Todos estos conforman más el saldo de M1, conforman lo que se llama M2. Ya no es tan líquido, o sea, ya no es la disposición
del dinero ya no es tan, ¿cómo se llama? Ya no es efectivo como en los otros, como en M1. Sin embargo, sigue siendo un medio de pago, sin embargo, sigue siendo un almacén de valor, ¿no? Dos de las funciones principales del dinero. Entonces, M1 más todas las inversiones financieras a plazo, o sea, por ejemplo, a 14, 20, 91, 6 meses, etcétera, al plazo que sea, que estén en poder de residentes. ¿Quién es un residente? Bueno, las personas que están legalmente viviendo en el país, ¿no? La mayoría pues somos los mexicanos, pero hay algunos otros extranjeros que tienen permiso para estar de residentes. No son ciudadanos mexicanos, pero pueden estar legalmente en el país. Entonces, otra parte del dinero o de la oferta monetaria que existe en un país es la denominada M3, que es la suma de M2 más valores públicos en poder de residentes. ¿Cuáles son los valores públicos? Los que respaldan los préstamos que pidió el gobierno, pero que ya están en manos de particulares, como los CETES, lo que explicábamos hace rato, ¿no? Cuando el gobierno pide dinero y lo hace a través de CETES, pues a eso lo podemos llamar un valor público. Entonces aquí vemos que hay tres tipos de valores públicos: los emitidos por el gobierno federal, en este caso, digamos, los CETES; los emitidos por el Banco de México, que son bonos de regulación bancaria, de regulación monetaria, ¿sí? Y los emitidos por el IPAP. Esta es una de las tragedias nacionales, ¿no? Cuando en el 95, después de la devaluación que hubo, los bancos estaban técnicamente quebrados y tuvo el gobierno federal que meterle dinero a los bancos, rescatarlo, y tuvo que contratar deuda para inyectarle ese dinero a los bancos y que los bancos comerciales pudieran hacerle frente a los compromisos que tenían con los depositantes o ahorradores. Entonces, todos estos valores públicos en poder de residentes, en poder de gente que está, de personas que están, ya sean morales o físicas, legalmente viviendo en nuestro país, conforman M3, M2 más valores públicos en poder de residentes. Y M4 son el saldo de M4 es la suma de M3 más todas las inversiones ya sean de valores públicos o de cuentas de cheques o de inversiones financieras en poder de no residentes. Esto es en poder de los extranjeros. Entonces, si nosotros vemos, fíjense, el total de dinero, la total de agregados monetarios u oferta monetaria, no es exactamente lo mismo, pero para efectos del nivel en que estamos en este curso, vamos a decir que es lo mismo. El total de dinero o de oferta monetaria existente en México, en poder del público, a finales de agosto del 2021, el saldo era de 14 billones 738 mil 400 millones. Si nosotros hacemos la comparativa con lo que había de billetes y monedas y cuentas de cheques, que son 5.854.200 millones, vemos que, fíjense, que de la totalidad de dinero, en realidad
el efectivo o los de disponibilidad inmediata representan alrededor del 40%. O sea, todo lo demás está en otro tipo de instrumentos y no tiene la liquidez que tiene o la disponibilidad inmediata, ¿no? Sin embargo, sigue siendo dinero, ¿no? Sí, sigue siendo dinero. Vemos también, vamos a nada más para finalizar, vamos a checar esto que, que revisamos, el cuadro que revisamos, la tabla que revisamos, que son la oferta monetaria o los agregados monetarios que existen en la economía o el dinero, el total del dinero que anda circulando en la economía. Vemos aquí en la diapositiva cómo lo define el glosario de términos del Banco de México. Y vemos, fíjense, son indicadores que tienen el objetivo de medir el dinero disponible en una economía para hacer compras de bienes y servicios o bien para invertir en otros activos. ¿Cuál es el criterio general para poner una cifra como dinero según esta definición? Pues es que cumpla con alguna de las funciones básicas del dinero, ¿no? Ya sea medio de pago y como depósito de valor. Sin embargo, no todos tienen la misma liquidez, ¿no? Si a alguien yo le quiero pagar, vamos a suponer un automóvil, que hagamos una, una transacción de que compre yo un automóvil y me digan son 150,000 pesos en lo que me lo van a vender, pues si yo le entrego los 150,000 en billetes, la persona no me va a objetar nada. ¿Por qué? Porque puede disponer inmediatamente y comprar y hacer lo que quiera con esa cantidad de dinero, lo que quiera en términos económicos, ¿no? Y financieros. Pero si yo le digo, oiga, yo tengo un pagaré con rendimiento liquidable que se me vence dentro de 90 días, se lo doy o vamos al banco, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Difícilmente va a aceptar, ¿no? Entonces, pero ambos son dinero, nada más que uno tiene la característica que puede uno hacer lo que quiera porque me lo van a aceptar en el caso de billetes y monedas o de un cheque, ¿no? ¿Sí? O de ¿cómo se llama? De una cuenta de ahorros que tenga enlazado una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es que ambos instrumentos, el billete y el pagaré con rendimiento liquidable, o sea, el vencimiento, la inversión financiera que tengo, cumplen con dos de las funciones básicas del dinero, que es ser medio de pago y depósito de valor, ¿no? Entonces, lo que se hace con los agregados monetarios es ir segmentando conforme a la posibilidad de ser dinero en efectivo cada uno de los instrumentos que forman eh, lo que es la oferta monetaria, ¿no? Por eso se habla de que
el más estrecho, el más básico de los agregados monetarios es M1, que ya vimos que ahí se agrupan la cantidad o los saldos de billetes y monedas y de cuentas de disponibilidad inmediata. Y los demás, pues ya son distintas inversiones financieras. Con esto concluimos este tema haciendo énfasis en que hay que revisar con cuidado y analizarlo y estudiarlo el, el, el video de bancos y creación del dinero. Bien, les agradezco su atención y bueno, nos vemos en la próxima.